Vamos a explicar cómo funciona el tema de las transiciones de CSS, ¿vale? Y para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar por aquí un div, ¿vale? Muy sencillito, donde le voy a poner la clase box, ¿vale? Y voy a trabajar con este elemento. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a ir a la parte del CSS y le vamos a dar unos estilos muy simples. Vamos a, por ejemplo, ponerle un color rojo, vamos a ponerle un poquito más de tamaño, o incluso si quisiéramos hacer código un poquito más moderno, podríamos ponerle un tamaño en una variable de CSS y en esta parte de aquí utilizar la variable concreta. Vale, entonces guardo por aquí y vemos que tenemos el cuadradito de color rojo. Vale, hasta aquí es muy sencillo. Vamos a poner aquí una pseudo clase hover. Lo que hace, ¿vale? Como muchos sabrán, es que cuando yo le pongo unos estilos concretos, lo que va a ocurrir es que los va a cambiar cuando muevas el ratón encima. No tengo el ratón encima del elemento, está con los estilos iniciales, pero cuando muevas en este elemento, muevas el ratón encima, va a cambiar al color específico. Pero tengan en cuenta que esto se puede hacer con cualquier otra propiedad. Es decir, nosotros podemos variar 300 píxeles, o vamos a ponerlo, por ejemplo, de alto. Y ahora lo que ocurre es que cuando yo muevo, fíjense que está cambiando el tamaño. Pero hay una cosa que son las transiciones en CSS. Las transiciones, ¿qué son exactamente? Es una forma de indicarle en CSS el cambio que tú haces de un estado, de este estado a este estado B. No quieres que se haga de golpe, sino que quieres que se haga, pues precisamente con una transición, que se haga de forma suave. Y es muy sencillo utilizarlo. Vamos a explicarlo primero con las propiedades individuales y luego lo voy a explicar con la propiedad de atajo, que es la conveniente conocer. Hasta ahora hemos visto la parte inicial, pero no hay transiciones, ¿vale? Lo que vamos a hacer es activar una transición específica que ese cambio se haga de forma suave. Entonces, lo primero, vamos a ver las propiedades individuales. Tenemos transición, property. ¿Qué propiedad queremos transicionar? Por ejemplo, yo le digo que quiero transicionar background. Luego tenemos la duración, ¿vale? Y vamos a ponerle aquí que vamos a transicionar durante un segundo. Un segundo suelen ser unidades bastante grandes, ¿vale? Suelen ser bastante más pequeñas las que utilizamos. Un segundo para que se vea bien claro, ¿vale? Y luego ya la reducimos. Y fíjense ahora, ¿vale? El cambio de alto lo está haciendo de golpe, porque yo le he dicho que solo va a afectar con el fondo, con el background, ¿vale? Y fíjense que el background, el color de fondo, sí que se está transicionando. Pero el alto lo hace de golpe. Nosotros donde tenemos la propiedad lo podemos poner de esta forma. Y aquí le estoy diciendo que transicione todas las propiedades que cambien. ¿Cuáles son las propiedades que están cambiando? Pues el color de fondo y la altura del elemento. ¿Ven la transición, no? Es decir, cuando yo muevo el ratón, hace la transición. Y fíjense que cuando saco el ratón, vuelve de golpe a esa parte. Eso se puede transicionar también, ¿vale? Pero hay que explicar un par de cositas antes. Nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿vale? Le vamos a poner aquí una función de tiempo, donde le vamos a poner este que es el valor que tiene por defecto. Luego les explico. Entonces, guardo por aquí y bueno, vamos a aprovechar y las ponemos todas. Transición, delay. Y le voy a poner 0 segundos. Recordemos que es propiedades, qué propiedades van a ser afectadas por la transición. Esto es el tiempo que va a tardar. Esto es la función de tiempo que se va a definir cómo es el ritmo de la transición. Luego hablamos de eso. Y esto es el retardo que tiene la transición. ¿Qué ocurre? Que escribir las propiedades individuales suele ser más latoso porque estás escribiendo mucho código. Entonces lo que nosotros normalmente hacemos es que le ponemos aquí una propiedad de atajo donde definimos todos los valores que tenemos, ¿vale? En los individuales. Y fíjense que esto es una forma más corta y cómoda de hacer esta parte. Fíjense que estos valores de aquí yo los puedo omitir porque son los que tiene por defecto. Recuerden que a partir de ahora vamos a utilizar simplemente las propiedades de atajo que son más cómodas. Le estoy diciendo, la transición va a actuar cuando tú tengas el ratón encima de este elemento. Por lo tanto, yo pongo el ratón encima, hay transición. Si saco el ratón de encima, no hay transición. Lo que podemos hacer es mover esta transición al elemento sin el hover. Le estamos indicando que cuando tú muevas el ratón encima del elemento va a tener transición, pero cuando lo saques va a seguir teniendo transición, porque este elemento no deja de ser el elemento con clase box. Tengo transición de entrada, tengo transición de salida. Pero es que todavía podemos hacer más cosas. Transiciones múltiples. Yo podría hacer así y decirle, el alto va a tardar 2 segundos. Bueno, vamos a ponerle 1 segundo, 0,5 segundos por aquí. Y el alto, 2 segundos. ¿Vale? Vamos a cambiarle también el alto. Y vamos a ponerle un poquito más, no mucho, 25. He puesto los 3 por separado porque ahora tienen distintos tiempos. Entonces, cuando yo muevo el ratón, ¿vale? Fíjense que, por ejemplo, el color se cambia enseguida. ¿Vale? Vamos a ponerlo todavía más brusco. Fíjense que el color cambia enseguida
pero luego el resto tarda un poquito más. Hay un detalle muy interesante. Vamos a simplificarlo de nuevo. Tenemos la transición a 0,5 en general, ¿vale? 0,5 segundos, o sea que es una transición rápida. Pero ahora venimos aquí y ponemos transición de todo a 2 segundos. Aquí estamos aplicando herencia. La transición de entrada se hace a 2 segundos y la transición de salida se hace a 0,5. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estableciendo la transición de entrada y de salida a 0,5, pero luego estamos sobreescribiendo la de entrada a 2 segundos. ¿Que lo queremos hacer al revés? ¿Que tarde más cuando salga? Pues le ponemos 2 segundos aquí, 0,5. La entrada es súper rápida, la salida mucho más lento. Bueno, importante decir, no todas las propiedades son transicionables. Nosotros podemos cambiar el color, podemos transicionar el tamaño, podemos transicionar ciertas propiedades, pero por ejemplo hay propiedades que no se pueden transicionar. Por ejemplo, un gradiente con 2 colores y ahora vengo aquí y le pongo otro gradiente con diferentes colores. Entonces, fíjense que aquí, si yo hago la transición, fíjense que aunque la tenga puesta, no se realiza. ¿Por qué? Porque la transición de gradientes no es animable, ¿vale? Al menos de momento. ¿Vale? Volvemos al ejemplo inicial. Se me ocurre, por ejemplo, que otra cosa que podríamos hacer para animar el tema del color, como los colores son animados, podríamos hacer algo parecido a esto, ¿no? Le podría poner un gradiente que vaya de negro a transparente. Y luego el color en cuestión. Vamos a ponerle algo un poquito más claro, ¿vale? Vamos a ponerle un color negro, pero con cierta transparencia. Entonces, fíjense que tenemos esta transparencia. Aquí lo que hemos hecho realmente es un fondo múltiple con un color, ¿vale? Con un color concreto. Entonces lo que podemos hacer en el siguiente sería repetir el fondo múltiple y utilizar otro color. ¿Ven? Entonces ahora sí se está animando, pero es un poco un truco, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es cambiando el color, pero mantenemos el gradiente encima de forma fija. ¿Vale? Entonces esto podría ser una forma de animar un poco el gradiente que no se permite hacerlo con esta parte. Entonces nos faltaría, por ejemplo, el tema del delay. Yo ahora mismo tengo la transición que simplemente se oscurece de este color a este color. Un delay significa que tú tienes aquí varias propiedades. Recordemos que tenemos la función de tiempo esta marcada por defecto. Y luego le podemos poner un delay, que por defecto es 0 segundos. Fíjense que yo le voy a poner, por ejemplo, 2 segundos de delay. Esto significa que la transición, fíjense aquí, vamos a simplificar. Vamos a ponerlo con el alto, perdón. Es que si no, no se va a ver. 300 píxeles o 400, que se note bien. Muevo aquí el ratón, espera 2 segundos y ahí ven que se aplica la transición. ¿Vale? Nosotros con esto de aquí estamos diciendo que espere 2 segundos y que haga la transición. Esto puede ser interesante algunas veces porque cuando haces la transición sin delay, ocurre que pues llegas tú y fíjate que aquí estás en un punto en el que cuando quitas el ratón sin querer, pues vuelve al estado inicial y a lo mejor no te interesa. Este no es el caso, pero a ver, algún caso que se me ocurra. Hay casos concretos, mira, por ejemplo, vamos a hacer aquí un caso que puede interesar. Vamos a poner que cuando estés en el hover, vamos a hacerle una transformación y vamos a mover el elemento 200 píxeles hacia la derecha, ¿vale? Y 0 hacia abajo. Entonces fíjense que cuando yo muevo aquí, el ratón se mueve hacia un lado, ¿vale? ¿Qué ocurre si lo dejamos en este punto? Ven que hace cosas muy raras porque está en un punto justo en el que deja de estar de encima del elemento, y entonces se está cumpliendo, se deja de cumplir, se está cumpliendo, se deja de cumplir. Y esto puede que te resulte molesto. Entonces tú puedes ponerle un cierto retraso a la transición para que tú, cuando muevas, no actúe hasta que el usuario lo deje y entonces sí lo tenga pendiente. Y fíjense que incluso, aunque yo me mueva por aquí, va a esperar esos 2 segundos antes de interactuar. ¿Vale? Fíjense que ahora yo salgo por aquí, hasta que no esté 2 segundos fuera, no va a volver a su punto inicial. Entonces, eso sería la parte de las transiciones. Copilot. Copilot, ¿qué estás haciendo? No, no, mal, Copilot. Eso no parece lo mismo, Copilot. Es la rodilla, va aquí, va aquí. Madre mía, madre mía. A ver. Vale, ahora.
es importante que no se confunda el eje X con el eje Y.